En ocasiones, cuando leemos las Escrituras, nos encontramos con versículos que nos enseñan verdades poderosas. Cuando leemos la palabra, nos encontramos con textos bíblicos que dicen cosas acerca de nosotros las cuales nos es difícil creer. Y uno de esos textos es el que en esta ocasión usaré para compartirlo contigo. El texto lo encontramos en la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice de la siguiente manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo es un versículo precioso. En este texto podemos leer claramente que al final dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchos no saben qué significa y a otros creyentes les cuesta aceptar esta poderosa y gran verdad de la palabra del Señor. No es poca cosa lo que dice la palabra de Dios. Nada más y nada menos dice que tú y yo como creyentes tenemos la mente de Cristo. ¿Pero qué significa tener la mente de Cristo? Durante los siguientes minutos nos centraremos a abundar acerca de este tema. Si leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 al versículo 16, podremos ver cómo el apóstol Pablo viene hablando acerca de la sabiduría celestial y la sabiduría divina, a quien es revelada y por medio de quien es revelada. No podemos negar que todo el pasaje es maravilloso, pero en esta ocasión solo quiero centrarme en el hecho de que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Respondamos la siguiente pregunta: ¿qué es la mente de Cristo en el creyente? La mente de Cristo es la manera de pensar de Cristo. Tener la mente de Cristo significa tener sabiduría y revelación de Dios en cuanto a su plan de salvación para ti y para mí. Tener la mente de Cristo es tener dirección, sabiduría y revelación por medio del Espíritu Santo para que cada creyente pueda saber cuál es la voluntad de Dios y su propósito para su vida. La Escritura dice que el Espíritu Santo conoce todo el abismo infinito e inefable de la persona de Dios, y cada creyente, al tener al Espíritu Santo, tiene la posibilidad de conocer los secretos de Dios, su plan de salvación y su voluntad para con Él todos los días. El Espíritu de Dios, que conoce la mente de Dios, nos revela el pensamiento de Dios en cuanto a nosotros mismos, nos indica el camino que hemos de seguir y nos capacita para hacer su voluntad. Dice también el pasaje que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Cabe decir entonces que toda persona que no ha recibido la revelación divina ni ha sido cambiada por la acción regeneradora del Espíritu Santo no puede tener la mente de Cristo. Y esta es la principal razón por la que una persona que no conoce a Dios no puede descubrir el plan de Dios, la sabiduría y el gran misterio de la cruz. Y si tú que estás escuchando este mensaje aún no conoces a Dios, quiero decirte que el amor de Dios día tras día te persigue. También quiero decirte que hay un plan de salvación eterno de parte de Dios para toda aquella persona que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere con todo su corazón que Dios le levantó de los muertos. Hay un plan de salvación para todos aquellos que creen que Él es el Cordero de Dios, entregado y ofrecido por nuestros pecados. Si estás lejos de Dios, Dios puede acercarte a Él, te puede salvar y te puede dar su Espíritu Santo que se convierte en la mente de Cristo en ti. Tener la mente de Cristo representa un gran privilegio para nosotros, pero a la vez una gran responsabilidad, ya que la naturaleza pecaminosa que aún reside en nosotros se opone a la mentalidad del Señor todos los días. Debemos entonces elegir los pensamientos de Dios en vez de los nuestros. Debemos permitir que sea su sentir el que nos dirija día tras día. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos enseñe la manera de pensar del Señor y nosotros entregarnos a ella de todo nuestro corazón. No debemos amoldarnos a este siglo, sino debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sin la mente de Cristo, que es el Espíritu de Dios en nosotros, anduviéramos de aquí para allá sin rumbo fijo. Sin la mente de Cristo en nosotros, no supiéramos qué decisiones tomar en momentos difíciles. Pero cuando se nubla nuestra mente, la mente del Señor en nosotros se ilumina cual camino lleno de antorchas.
A todos aquellos que estamos en Cristo, Dios no nos deja sin dirección, sino que nos llena de sabiduría e inteligencia espiritual para poder ver diariamente las flechas y cada señal que nos indican el paso que debemos dar y el camino que debemos seguir. Debes apoderarte de esta gran verdad y permitir que la mente del Señor se haga real en ti como escogido de Dios.